aunque nací en Madrid, como los de Bilbao podemos nacer donde queramos, ¿no? Pues yo soy de aquí. Siempre me gusta venir a tomar pinchos y sobre todo a ver a los amigos. Bueno, voy a hablar de accesibilidad, de tipografía. Accesibilidad, claro, hoy en día todos tenemos que ser expertos en accesibilidad porque por normativa tenemos que saberlo para hacer webs, así que, pero no soy especialista en accesibilidad como pueden ser otras personas, ¿no? Pero bueno, en lo relativo a tipografía puedo decir que sí, y en general, pues bueno, si no me hacéis preguntas muy difíciles puede que también me las sepa, ¿no? Pero bueno, hoy en día accesibilidad, pues eso, todos somos aprendices y espero que algún día lleguemos a dominarlo, ¿no? Porque hacemos el diseño pensando en las personas y la accesibilidad pues es fundamental para poder llegar a todo el mundo, ¿no? Pero esta charla va más allá de la norma, porque la normativa de accesibilidad, lo vais a ver a lo largo de la charla, no es suficiente, ¿vale? Este texto, según la normativa de accesibilidad, suponiendo que estuviera en un navegador web y que se pudiera modificar los valores, este texto sería accesible. Si tuviéramos una auditoría de accesibilidad, no nos podrían multar porque cumple con la norma, la WCAG 2.2, no contradice nada de lo que dice la norma, porque la norma no dice nada en cuanto a tipos de letra, no dice nada en cuanto a interlineados, no dice nada en cuanto a alineación, la AA, que es la que se exige. Entonces este texto, el único requisito que tiene que tener es que se pueda modificar los valores, no poner important en el alto de línea, no poner important en el word spacing, ni en el letter spacing, y entonces ya cumpliría con la normativa. Pero la normativa también dice que tiene que ser un texto legible y comprensible. Entonces yo ahí digo, pues no, pues entonces no cumple con la norma, porque tiene muy poco interlineado, tiene un excesivo ancho de línea, tiene demasiadas palabras por línea. Entonces yo lo que digo es que no lo cumple, ¿no? Ahora, ¿que nos multarían? Pues si nos van a multar podemos discutir y ganar la discusión, porque como el usuario lo puede modificar. Ahora, claro, legible y comprensible es subjetivo, ¿no? Y como la normativa de accesibilidad tiene que ser medible y basada en criterios universales y neutro en cuanto a tecnología, pues claro, no nos podrían multar, ¿no? Pero hoy vamos a aprender un poco más concretamente cómo hacer textos accesibles independientemente de si nos podrían poner la multa o no, ¿no? Vamos a aprender cómo hacer textos legibles, comprensibles y accesibles independientemente de si cumplimos la normativa o no, porque ya os digo que la norma es muy fácil cumplirla, ¿no? En términos de tipografía. Vale, vamos a empezar con la elección del tipo de letra. ¿Cómo podemos elegir un tipo de letra accesible? Y me voy a basar en 3 factores. En el estilo y el tono de la comunicación, el contexto de uso y luego aspectos técnicos más de legibilidad. ¿Estás haciendo una foto? ¿Vale? Vale. Ya sabéis que el tipo de letra influye en el tono de comunicación de la palabra, ¿no? Para mí es como si fuera el lenguaje no verbal, ¿no? La tipografía es no verbal porque son formas. Pero ya sabéis que cuando estamos hablando, no solo hablamos con las palabras, sino también con el lenguaje, el body language, ¿no? El lenguaje del cuerpo. Pues para mí sería como algo así. La tipografía es como el lenguaje no verbal, el body language de las letras, ¿no? Es el traje que le ponemos a las palabras, ¿no? Y podemos transmitir cosas, podemos comunicar más allá de lo que dice la palabra, ¿no? En función del tipo de letra que pongamos, vamos a transmitir una información u otra, ¿no? Entonces elegimos el tipo de letra en función del tono de comunicación. Pero tenemos que tener cuidado para que la letra sea legible, ¿no? A lo mejor podemos elegir para el titular de las bodas de oro, elegiríamos un tipo de letra así como más de fantasía, que se llama, ¿no? Con más adornos, más rimbombante, pero a lo mejor no lo haríamos para los párrafos, ¿no? Y es lo que se refiere al segundo factor, que es el contexto de uso. Una tipografía no es mala ni buena, depende de para qué la vayamos a usar, ¿no? Entonces, en este ejemplo, vemos, por ejemplo, vemos un tipo de letra para los títulos, otro para los párrafos,
y otro para texto funcional. Texto funcional se refiere a los botones, a los menús, o tipos de letra muy pequeño como el que se pone en el pie de página, por ejemplo. Ese es el que más legible tiene que ser. Después del texto funcional, el más legible tiene que ser el de los párrafos. Y por último, el de los títulos. En los títulos nos vamos a fijar en el contraste de la letra, que en este caso, contraste en diseño puede significar un montón de cosas. Y ahora lo veremos también con el color. Pero en este caso, el contraste de la letra se refiere a la diferencia de peso, de grosor que hay en un mismo trazo. Os fijáis en Prata, por ejemplo, que es la tipografía del título del diseño de la izquierda, tiene más contraste, es decir, tiene más diferencia de grosor en un mismo trazo de la letra que Noto Serif, que veis que tiene menos contraste, tiene menos diferencia de grosor, hay el mismo grosor a lo largo de todo el trazo. Entonces, para los títulos es mucho más interesante un tipo de letra que tenga más contraste que uno que tenga poco contraste. Poco contraste se lee muy bien, pero no es interesante para ponerlo tan grande, ¿no? Se ve tosco. Entonces, si estamos eligiendo el tipo de letra para los títulos, elegiremos preferiblemente un tipo de letra que tenga más contraste para que sea pues, más interesante, ¿no? Ya que va a tamaños grandes, aprovechamos que podemos hacer elegir eso, ¿no? Una tipografía que tenga más contraste. Sin embargo, para los párrafos es lo contrario. Prata tiene más contraste, veis que parece hasta que está pixelado, y esto es una imagen que tiene, bueno, la televisión también no ayuda, pero tiene bastante resolución, y veis que a la derecha se lee muy bien la Noto Serif, porque tiene menos contraste. A la izquierda Prata parece que está hasta pixelado, ¿no? Porque tiene mucho contraste, mucha diferencia de grosor, y se ve mucho peor. Y luego ya en texto funcional, el texto con tanto contraste pues se lee fatal, ¿no? Desde lejos prácticamente pues no se puede leer bien. Y también tenemos que pensar, pues yo lo leo fenomenal, ya, pero si te cuesta un poco más leerlo, piensa en personas que tienen dificultades de lectura porque tienen baja visión, o dificultades de lectura porque tienen diferencias cognitivas, pues dislexia o cualquier neurodivergencia, ¿no? Entonces no hay que pensar, si se lee perfectamente, sino intentar que se lea lo mejor posible, porque incluso nosotros mismos, cuando vamos por la calle y da la luz en el reflejo de la pantalla, o vamos en el autobús rápidamente, corriendo para coger el autobús, pues tenemos que facilitar que se vea lo antes posible, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que nos podemos fijar es en el contraste y también en los adornos, ¿no? Que no he dicho nada de las serifas. Siempre las tipografías sin serifas, como la de Inter del botón del diseño de la derecha, va a ser mucho más fácil de leer. Aparte de tener menos contraste, menos diferencia de grosor, además no tiene adornos, entonces es más fácil identificar la letra, ¿no? Tiene una mejor legibilidad. Entonces, como hemos visto, podemos elegir tipografías menos legibles, digamos, para los títulos cuando son tamaños grandes. Tenemos que tener mucho más cuidado cuando son tamaños pequeños y cuando hay mucha cantidad de texto. Vale, que he dicho que no me iba a enrollar y yo aquí... Vale, en cuanto a... Espera, que me he ido. Vale, y ahora el tercer factor son cuestiones técnicas, ¿no? Y tengo varios ejemplos sobre este tercer factor. Las cuestiones técnicas, ¿no? En este caso es un archivo, es un tipo de letra que tiene muchas variaciones, muchas fuentes dentro de una misma tipografía, dentro de un mismo diseño de la letra. Tiene distintos pesos, ¿no? Distinto grosor, el thin, extra light, light, regular, medium, semi-bold, bold, extra bold y black. Y luego también tiene el estilo cursiva, ¿no? Y veis que son pesos de negrita verdadera y cursiva verdadera. ¿Esto qué significa? Porque las falsas negritas y las falsas cursivas las renderiza el navegador, pero no están dibujadas en la tipografía, entonces se leen peor. Y aquí vemos que sí que son diseños específicos, porque, por ejemplo, en el conjunto de la derecha son cursivas verdaderas porque vemos que la forma de la A, por ejemplo, se ve diferente, la forma de la G se ve diferente, con lo cual esa cursiva se lee mucho mejor que si fuera simplemente una inclinación de la letra. Ayudamos a la legibilidad, ayudamos a la experiencia de usuario. Utilizamos esas fuentes específicas para el peso y para
el estilo cursiva. Además de cambiar de redonda a cursiva, también cambiamos los distintos pesos, que podemos utilizarlos en distintos dispositivos. En la pantalla del móvil se va a ver más pequeño, podemos utilizar más o menos peso en función del tamaño para que se lea mejor, ¿no? Si tiene mucho peso a un tamaño pequeño, las letras se van a emplastar, que se dice, ¿no? En imprenta, se van a juntar, las contraformas van a ser más pequeñas y entonces se va a juntar mucho la letra y se va a leer peor. Sin embargo, tamaños grandes sí podemos jugar con mayores pesos, ¿no? Entonces podemos hacer que cuando el tamaño es más pequeño se reduzca el peso del tipo de letra. Tú puedes decir, ya Ana, pero es que si me tengo que instalar 18 fuentes en una web, entonces esto va en detrimento de la velocidad de carga de la web y afecta a la performance. Bueno, eso en el caso de que no utilicemos una fuente variable. Las fuentes variables utilizan un único archivo para poder utilizar y tienen el diseño para que se puedan utilizar todas estas fuentes. Bueno, si luego tenéis más dudas sobre las fuentes variables podemos hablar después, pero bueno. Ya está, que me enrollo. Vale, luego nos vamos a fijar en que tenga un mapa de caracteres amplio, ¿no? Que tenga todos los glifos, todos los caracteres que necesitamos para nuestro idioma, para el idioma que vamos a utilizar y sobre todo para, bueno, si vamos a utilizar a lo mejor símbolos matemáticos, ¿no? Dependiendo del tipo de sitio web que estemos usando tendremos unas necesidades u otras. O incluso en el euskera hay tipografías que tienen las ligaduras para la TX, la TZ, pues eso podemos seleccionar tipografías que esto lo tenga más cuidado para que se lea mejor, ¿no? Pero localizando el diseño. Y sobre todo, pues yo qué sé, la ñ, ¿no? Esto que se vea, ¿no? Que no salga el cuadradito, el tofu, que se llama, que cuando no hay una tilde o no hay una ñ aparece ese cuadradito que es horrible, ¿no? Pues esto también es accesibilidad, ¿no? Que pensar en los caracteres que vamos a utilizar. Y diréis, bueno, pero en Google Fonts normalmente todas tienen todos los caracteres, ya esto no hace falta verlo. No, sí que, por ejemplo, el numeral, ¿no? De la O de número, yo me he encontrado con algunas muy usadas que de repente, pum, no lo tienen, ¿no? Y te carga Arial o Times New Roman para eso, ¿no? Y queda muy feo. Y luego podemos hacer, para ver la legibilidad de la letra, el test I mayúscula L1 y podemos ver si el tipo de letra que hemos elegido pasa ese test. Se tiene que diferenciar, cuanto más diferentes sean los caracteres entre sí, mejor se identificarán y mejor se leerá. Es una de las cosas que podemos hacer. Es la Comic no ya, porque la Sans no lo podía, no la tengo desinstalada. Otro factor en el que nos podemos fijar es en la apertura de los trazos. Cuanto más abiertos sean los trazos de las letras, más legible será, porque se diferencia mejor. Si los trazos están muy cerrados, como en Poppins, por ejemplo, fijaos la E que casi se cierra, ¿no? Y desde lejos la Poppins, la helvética, se ve, parece una O, no se diferencia bien la A, la O, la E, la C, parecen todas la misma letra. Entonces, cuanto más abierto, a tamaños pequeños, más fácil es ver esa apertura y más fácil es leerlo, la apertura de los trazos. La altura de la X. Cuanto más generosa sea el tamaño de la altura de la X, más legible es. La altura de la X es la altura de la letra X, es decir, la relación que hay entre las minúsculas y las mayúsculas. Cuanto menos distancia hay entre mayúsculas y mayúsculas, mayor es la altura de la X y más legible es. Por ejemplo, en este caso son dos tipografías de tipo serif, con serifas, con adornos, y podrías pensar que son intercambiables, pero veis que tienen bastantes diferencias. Por un lado, Merriweather tiene menos contraste que Garamond, porque veis que Garamond tiene más diferencia de grosor en los trazos. Entonces, ya con eso sabemos que Merriweather es mejor para los párrafos y Garamond mejor para los títulos. No se podrían usar juntas porque en realidad son muy parecidas, pero si tuviéramos que elegir una, bueno, pues ya sabemos distinguirlas un poco mejor, ¿no? Son tipografías con serifas, sí, pero son muy diferentes.
En cuanto a la altura de la X, pues lo mismo. Garamond serviría mejor para los títulos y Merriweather para los párrafos, por la legibilidad, ¿no? Cuanto menor altura de la X, a tamaños pequeños, menos, o sea, peor se puede leer, ¿no? Vale. ¿Cuántas tipografías puedo usar en una web, ¿no? Esa es típica pregunta. Pues como cualquier cosa en diseño, ¿no? Todas las decisiones que hacemos en diseño, cuanto menos mejor, ¿no? Cuanto menos colores mejor, cuanto menos formas mejor, cuanto menos tipografías mejor, porque cuantos más factores intervienen, más fácil es equivocarse, ¿no? Entonces mejor, cuanto menos decisiones tomemos, mejor. Menos induciremos al caos, ¿no? Menos nos equivocaremos. En este diseño vemos que se utilizan a la derecha dos tipos de letra y a la izquierda tres, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las tipografías tienen que combinar bien juntas. Entonces es fácil que si utilizamos muchas tipografías que nos equivoquemos, ¿no? y que no peguen, ¿no? A la izquierda pues tenemos Prata. ¿Está bien utilizada para el título? Bueno, probablemente sí, está bien, es legible, pero si la combinamos con Inria Serif, que es tan parecida, pues ya se percibe como que es un error, ¿no? En el diseño tú puedes decir, bueno, pero estos objetos están bien colocados, no lo sé, pero están mejor que si los pongo así, porque, o incluso así, ¿no? Dices, están desalineados, pero ¿por qué? Si tú no sabes la alineación, ya, pero yo sé que así está desalineado, ¿no? Y hago así, ya lo he colocado, ¿no? Y hago así, ya, está mal. ¿Y cuál es la alineación correcta? No lo sé, pero esto está mal, ¿no? Hay una tensión ahí óptica, visual, que tú no sabes cuál es la alineación correcta, pero sé que si está casi alineado, pero sin estarlo, está mal, ¿no? Y en tipografía ocurre lo mismo, ¿no? Si combinamos dos tipografías que son muy parecidas, pero son diferentes, tú no sabes por qué, pero te incomoda, ¿no? Entonces nunca se puede combinar Inria Serif con Prata, ¿no? Porque se percibe eso como que es un error. Parece la misma, pero no es. Y luego IBM Plex Mono es una tipografía monoespaciada que no tiene sentido ahí, ¿no? Comunica algo completamente distinto. Ya no solo por la forma, sino por el tono de comunicación, ¿no? Que no tiene sentido ponerlo ahí, junto con Prata o Inria Serif, que son como más elegantes, tienen otro tipo de intención totalmente distinta, ¿no? Y luego a la derecha, bueno, vemos Preferred Display con Source Sans. Son dos tipografías racionales que combinan muy bien por su forma y que están bien elegidas en su contexto, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Pero ¿tenemos que elegir más de un tipo de letra? No tendríamos por qué, ¿no? Aquí, a ver, ¿esto qué era? Sí, lo que estaba diciendo. Hay veces que tenemos que si usamos el mismo tipo de letra en el diseño, vamos a incurrir en errores. Yo quiero utilizar Prata en los títulos, porque es la intención comunicativa que le quiero dar a mi sitio web, pero necesito otra tipografía para combinar con Prata, porque Prata no lo puedo usar ni en los párrafos ni en el texto funcional. Si uso Prata, ya no puedo usar solo una tipografía, necesito otra. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes del contraste, y por más razones, pero ya solo con el contraste ya vemos que no se lee bien. Fijaos qué bien se lee con Inter, por ejemplo, ¿no? Entonces, si utilizo Prata, ya voy a tener que utilizar otra, porque no se puede usar para párrafos ni para texto funcional. Pero, sin embargo, por supuesto que se puede utilizar un único tipo de letra en un sitio web. ¿Cómo conseguimos jerarquía visual? Con distintos pesos. Para que una persona comprenda bien los textos, tenemos que diferenciar muy bien, esto es básico y no lo he dicho antes, lo que es un título, de lo que es un párrafo, de lo que es texto funcional. Por eso le damos distintos pesos. También hemos visto que para que se lea mejor, porque si es muy grande puedo dar más peso, si es muy pequeño tengo que dar menos, pero también para que se identifique muy fácilmente lo que es un título, de lo que es un párrafo, de lo que es texto funcional, ¿no? Porque, por ejemplo, si utilizamos el mismo tipo de letra y el mismo estilo para títulos y para párrafos, no hay jerarquía visual y el usuario no puede escanear la página. Necesitamos lo que hemos visto antes, ¿no? Diferenciar bien con el peso. No cambiamos tipo de letra, pero solo con los pesos ya hemos podido hacer la diferencia. Y necesitamos 3 pesos porque si ponemos regular
en el texto funcional, al ser un botón con un color muy oscuro de fondo, visualmente el color de fondo se come las letras y necesitamos darle un poquito más de grosor para que se vea mejor. Y ponemos medium y no bold, porque si ponemos bold se emplasta. Entonces es como darle ahí exactamente lo que necesita, un poquito más para que se vea mejor, pero no tanto como para que al final no haya contraformas y no se vea, ¿no? Aquí tendríamos que utilizar la fuente variable para no usar 3 fuentes distintas, ¿no? Utilizar solo una. Y eso. Aquí, por ejemplo, del H2 del párrafo sí se diferencia, pero el H3, si lo miras rápido, no te das cuenta de que es un título, ¿no? Esto lo vemos en muchas webs, que no hacen diferenciación suficiente en los distintos jerarquías de encabezado, los párrafos, texto funcional, ¿no? Vale. ¿Hasta aquí cómo vamos? Muy bien. Mola, ¿no? Vale, gracias. Venga, colores. ¿Hay colores más accesibles que otros? Sí. ¿No? ¿Sí? Contrastes entre sí son más accesibles. No por los colores en sí, sino por los contrastes, ¿no? Pero fijaos que esto del contraste tiene lo suyo también, porque, claro, además, bueno, no sé si por privacidad puedo... ¿Sí? Aquí lo que quiero insistir es que hay que hacer siempre test con usuarios. Perdón si te he puesto en un compromiso, pero... ¿Pero has dicho que sí? Hay herramientas para medir el contraste de los colores, ¿no? Porque la normativa dice que el texto grande tiene que tener más contraste que 3:1 y el texto normal más contraste que 4,5:1, ¿no? Como mínimo ese es el contraste que tiene que tener. Texto grande lo considera a partir de 24 píxeles, que ahora veremos que eso no significa nada, y texto normal a partir de 18 píxeles, ¿vale? Y como vemos, el texto de la izquierda pasa el contraste mínimo, el segundo texto, ¿no? De blanco texto blanco con fondo lila o morado, no lo pasa. Luego vemos que el tercer ejemplo no lo pasa y el cuarto sí lo pasa, ¿no? Eso según la normativa y según lo que la herramienta de testing me dice, ¿no? Y yo creo que los dos de la izquierda se ven bastante bien y los de la derecha, el segundo se ve peor que el primero. Una persona con dificultades de distinguir los colores, como puede ser Paulo, que tienes, ¿cómo se llama lo que tienes tú? ¿Ceguera de color o...? Sí, una variación de daltonismo sobre los verdes. No sé el nombre exacto, es como diastocronismo. El 20% de la población, o sea, entre los que somos era muy fácil que diéramos con alguien que tuviera estos problemas, ¿no? Porque estas dificultades, digamos, Sí, no sí, problemas. de hecho, no sé si el 60 o el 80% de los hombres. O sea que no podemos confiar en los colores para nada. Dice, no en los colores, pero bueno, por lo menos que tenga un mínimo de contraste, ya, pero el contraste, sí, por la luz, ya, pero de los del tercero y el cuarto, ¿se ve mejor el cuarto que el tercero? No, yo veo mejor el segundo y el tercero. El segundo se ve mejor que el primero. Yo sí. También hubiera dicho que es azul en vez de lila, pero porque es otro problema. Bueno, es de la gama de los azules, ¿no? Podríamos decir que está ahí en la rueda de más de los azules. Pero fijaos que el último parece hasta pixelado, ¿verdad? De cómo el fondo se come la forma de la letra, y es lo mismo, o sea, esto es duplicar, cambiar color, y parece como que se pixela, o sea, realmente lo de contraste es súper importante, pero pasa el contraste, tiene mucho contraste, cuando realmente... Entonces, para saber si un color y una combinación de colores, texto y fondo tiene suficiente contraste, una vez más, no hagáis caso a la normativa, preguntad a los usuarios, ¿no? Y si tenéis algún amigo que tenga dificultades de diferenciar los colores y tal, pues mucho mejor, ¿no? Porque nos va a ayudar. Porque eso, sí pasa la normativa ya, pero no se ve, ¿vale? Esa sería mi conclusión.
Luego, en cuanto al tamaño mínimo, lo mismo, ¿no? La normativa dice, o sea, no establece un tamaño mínimo para los tamaños de letra de un sitio web, solo dice que el usuario pueda ampliarlo, que se pueda ampliar al doble, se puede hacer zoom sin que se rompa la interfaz. Claro, pero el tamaño yo creo que en este caso sí que deberíamos tener una indicación de tamaño mínimo. Ya, pero es que no podemos decirlo porque ¿qué tipo de letra estás usando? Hay infinitos tipos de letra, ¿no? Cada día se diseñan letras nuevas, no podríamos, porque fijaos la diferencia que hay entre 24 píxeles de Garamond y 24 píxeles de Montserrat. Una vez más, no nos podemos fijar en normativas, medidas, tenemos que probar con usuarios, ¿no? Preguntar, oye, ¿se lee suficiente? No, pon un poco más grande. Testear con usuarios. Vale. Y respecto a esto, para que el usuario pueda hacer zoom, nunca podemos utilizar píxeles. Los píxeles no los usamos ya desde hace un montón de años, más que para cuando no queremos que el usuario pueda hacer zoom, ¿no? Por ejemplo, en las esquinas redondeadas de los botones. No quiero que un botón más grande tenga una curvatura del botón más redondeada, ¿no? Quiero que eso se mantenga, pues ahí ponemos píxeles. Pero en la mayoría de los demás tamaños que declaramos, siempre utilizamos unidades relativas para que cuando el usuario en su navegador ponga quiero tamaño grande, todo crezca proporcionalmente. No solo el tamaño de letras, sino el interlineado, los paddings, todo, ¿no? Se haga todo grande de manera proporcional. ¿Y cómo hacemos que la letra se adapte a cada uno de los dispositivos? Bueno, pues utilizamos Clamp. Esto en WordPress ya se hace de manera nativa. Pero bueno, si os interesa un poco conocer cómo es la fórmula, yo lo que hago es utilizar calculadoras, ¿no? En las calculadoras, para que te den esta fórmula, lo que indicas es, para cada elemento al que le quieres declarar el tamaño, le dices un tamaño mínimo, un tamaño máximo y un tamaño de ancho de columna mínimo y un tamaño de ancho de columna máximo, ¿no? De viewport, mejor dicho, más que ancho de columna, aunque sí que se puede hacer ya declarar por contenedor, pero bueno, normalmente lo que haces es poner el tamaño del viewport. Y la fórmula del medio se calcula automáticamente, es como la pendiente de la curva, porque el navegador interpola los tamaños. Y fijaos que pone que se utiliza una suma de unidades de ancho del viewport, que es viewport width, 1.5 viewport width, más 0,5 rem, para que se tenga en cuenta el cambio en el tamaño de la ventana y por eso fluya, y además se suma un rem, una cantidad de rem, para que sean unidades relativas a lo que el usuario ha puesto, porque un rem son 16 píxeles a no ser que el usuario haya cambiado los valores en el navegador, con lo cual de esta manera estamos teniendo en cuenta lo que el usuario ha dicho en el navegador, porque estamos usando rem, con lo cual es relativo a lo que ha predeterminado el usuario en su propio navegador, y también estamos teniendo en cuenta el tamaño de la ventana, porque es 1.5 unidades de viewport según el ancho de la ventana. Entonces es todo fluido, completamente fluido, y le ponemos el tamaño mínimo y el tamaño máximo, porque si pusiéramos solo unidades de viewport más rem, sería accesible, pero tendríamos tamaños muy, muy pequeños y tamaños muy, muy, muy grandes, entonces lo limitamos. Bueno, esto a mí me parece muy, muy bonito. No sé a vosotros qué os parece, pero... Pues una fumada impresionante. Pero resuelve... Te explota la cabeza. Te explota la cabeza, pero resuelve muchos de los problemas que hemos ido teniendo a lo largo de los años. Sí, sí. Y cosas como estas, te olvidas de breakpoints, te olvidas de mierdas, lo mismo para los breaks que también, ya, yo fuera breakpoints. Exacto. Exacto, está muy bien. Y se puede utilizar para tamaños de letra, pero también para paddings, para interlineados, para bueno, que todo fluya y todo sea proporcional. Bueno, es muy bonito. Vale. Venga, ¿qué más? ¿Qué relación debe haber entre tamaño e interlineado? Ya sabéis que siempre el interlineado va en función del tamaño de letra y del ancho de la pantalla, pero la normativa no dice nada sobre esto. La normativa solo dice, una vez más, que se pueda modificar, que no haya un important ahí para que
que el usuario, porque ya no solo el usuario puede cambiar los valores en el navegador, hay usuarios que tienen sus propias hojas de estilo o que usan navegadores con sus propias hojas de estilo y ya establecen ellos a qué tamaño quieren verlo, con qué interlineado, tienen hojas de estilo personalizadas. Entonces, si ponemos important en estos valores, ¿no?, el espaciado entre letras, palabras, líneas y párrafos, el espacio entre el margin bottom, si ponemos important ahí, ya estamos bloqueando la hoja de estilos personalizada del usuario. Entonces, nunca hay que poner important, ni píxeles ni important en esos valores. Pero claro, nosotros tenemos 600 años de historia investigando la legibilidad, ¿no?, desde que se inventó la imprenta. Entonces tenemos que decir algo más sobre esto, ¿no? No solo que el usuario lo ponga como quiera, ya, pero vamos a ponerlo lo más cercano posible a que sean unos valores cómodos de leer, ¿no? Bueno, me he adelantado, pero eso, evitar important y que se pueda personalizar, ¿no? No bloquear las hojas de estilo personalizadas ni las extensiones de, bueno, lo que acabo de decir. Aquí la norma, ¿no?, lo que nos dicen 600 años de historia es que en los párrafos utilicemos, a ver, depende de la tipografía siempre, ¿no?, y depende también del ancho de línea, ¿no?, porque a mayor ancho de línea, mayor interlineado, a menor ancho de línea, menor interlineado. Por eso también podemos utilizar clamp y unidades fluidas en el interlineado, ¿no?, que siempre sean múltiplos del tamaño de la letra, es decir, 1.6, 5, 4 suelen ser los párrafos, pero hay que verlo, depende, incluso hacer test con usuarios. Y no ponerle unidades, porque si le pones unidades funciona, pero es mejor no bloquearlo, o sea, no poner píxeles, ya no me cansaré de decirlo, pero sobre todo eso, no poner nada, solo 1 punto tal. Y luego en los títulos siempre reducir ese interlineado. Si en los párrafos es 1.6, pues en los títulos pues 1.2, por ejemplo. Esto es un ejemplo, pero hay que verlo, ¿no? Siempre lo reducimos. ¿Por qué? Porque los títulos, para que se vean como una unidad compacta y única, tenemos que reducirlo. Si el título en este diseño tuviera el 1.6 que tienen los párrafos, se verían como 3 líneas independientes, no veríamos que forma parte de un título, ¿no? Y es más difícil de comprender también para un usuario. Entonces siempre reducimos. Y siempre son esos relativos y al tamaño, vamos, sí, lo que acabo de decir. Vale, y luego tenemos que tener en cuenta también el espaciado entre párrafos, ¿no?, el ritmo vertical. Y esto ya no solo para que sea fácil de leer, a ver, que se me está... No solo para que sea fácil de leer, sino porque estamos diseñando un sitio web, que normalmente no es solo para dar información, sino que queremos conseguir algo del usuario, ¿no?, una conversión, que nos deje el correo, que se suscriba, que compre. Y si el usuario tiene un ritmo vertical concreto en los títulos, en los párrafos, el espacio entre párrafos, y de repente hay alguna inconsistencia ahí, se produce lo que se llama el false bottom, el falso fondo, y el usuario piensa que ha acabado la web, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos que mantener un ritmo y también que los títulos, o sea, que esté más cerca el título al que acompaña el párrafo del anterior, ¿no?, para que sepamos siempre a qué título pertenece cada párrafo, ¿no? Esto parece obvio, pero si inspeccionáis otras webs, por ahí vas a ver que no siempre pasa esto, ¿no?, que a veces está más cerca el párrafo del siguiente título que del anterior, que es al que corresponde, ¿no? Entonces esto siempre hay que tener en cuenta que sean múltiplos en función del tamaño de la letra, que sea proporcional e interlineado, y el espacio entre párrafos. Ana, a la derecha en el slide anterior había 1,6 y ahora es 0,5. Antes era interlineado y ahora es espaciado. Sí, a ver, no sería múltiplo, tendría que ser 1.5. Sí, claro. Tendría que ser múltiplo, sí, pero son diseños... Bueno, sí, vale, pero lo tendré en cuenta para que no... Bueno, que me ha confundido. ¿No? Sí, te ha confundido, vale. Lo voy a cambiar para, si lo vuelvo a utilizar, para que no... Gracias por decirlo. Pero sí, antes era interlineado y ahora es espacio anterior, pero tiene que ser múltiplos para que todo encaje. De todas formas, voy a cambiar, antes de cambiar de tema, hay una pregunta que me hacen cuando explico lo del ritmo vertical y es ¿qué pasa con las imágenes?
Porque tú dices, bueno, tengo un ritmo, pam, 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 y luego dejo 2 líneas vacías para poner el siguiente título, luego media línea para tal, ¿vale? Pum, 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 todo múltiplos, y una imagen, cuando hay una imagen, ¿cuál es el alto de la imagen? Las imágenes normalmente tienen un ancho definido, pero el alto depende, ¿no? En un artículo y tal, puede tener 16 novenos, pero a veces no, a veces pones una imagen que no tiene la misma proporción y tal. Ahí se rompe el ritmo vertical, pero no pasa nada. En los libros sí que es importante que las imágenes vayan con la línea base, porque tú le das la vuelta a la página, se transparenta y entonces quieres que cuadre la de delante con la de detrás para que cuando estás leyendo el libro no haya varias líneas así, ¿no? Y siempre lo intentas cuadrar. Pero en la web no tenemos ese problema y no pasa nada porque se rompa el ritmo con una imagen, luego se recupera y ya está. El usuario no nota que haya raro, que tenga más alto una imagen que... Que le decías el espaciado alrededor de la imagen. No, eso sí, eso sí. Pero si una imagen es más alta, a ver, tú puedes decir, hombre, si lo cuadras mejor porque el usuario ha aprendido el alto de las imágenes, que sea consistente. Si tú estás leyendo un artículo, pues hombre, que todas las imágenes tengan la misma proporción, pues sí sería... Pero no pasa nada si una imagen tiene más o menos alto, porque a veces no se puede controlar y el usuario no es tan grave eso. Es decir, porque se rompa un poco. Vale, ajuste y redistribución del contenido. Lo que dice la normativa es que el contenido se tiene que adaptar hasta 320 píxeles de ancho sin pérdida de información o funcionalidad. Es decir, que se pueda hacer reflow, ¿no? Lo que llaman el reflow, que no se salgan los textos del contenedor, es lo único que dice la normativa, hasta un mínimo de 320 píxeles. Y ya está. Y sobre esto, a ver, pues creo que me estoy quedando sin pila. Ah, vale, sí, errores, vale, lo digo aquí después. Claro, la normativa no dice nada sobre... Bueno, sí lo dice, de hecho, pero en el AAA, que no es obligatorio para nada, ¿no? El ancho de línea determina 80 caracteres, que para mí es muchísimo. Un máximo de 80 caracteres de ancho de línea. Para mí, dependiendo del tipo de letra, pero para mí normalmente suelen ser unos 65 caracteres, más o menos, 50, 80 es mucho, es muy largo. Cuanto más largo es el ancho de línea, más difícil es de leer, porque la persona se equivoca, no sabe por qué línea va y se va al otro renglón, es más difícil de leer. Entonces, en escritorio siempre tenemos que poner un ancho máximo para limitar el ancho de columna, y hay una unidad que es el CH, que tú puedes decir el número de caracteres que quieres que tenga ese ancho de línea como máximo, y lo limitas. Y en móviles ocurre lo contrario, el fallo suele ser que es demasiado estrecho, hay demasiado margen, y en móviles no necesitamos, a lo mejor con un 0,5 rem ya está, o sea, no necesitas que haya tanto ancho, como si hace falta en escritorio, tanto para que no sea muy ancho como para que tenga más aire y respire, pero en móvil no lo necesitamos. Al revés, lo que necesitamos es que haya un mínimo de caracteres por línea para que el ritmo de lectura sea más agradable. Si hay muy pocas palabras por línea, al final se rompe tanto el ritmo para las personas con algunas dificultades se corta tanto que es más difícil. Que puedes decir, pero se lee bien. No, porque piensa en personas que tienen dificultades, ¿no? O en cualquier circunstancia en la que todos podemos tener dificultades para leer, ¿no? Entonces, eso hay que ajustarlo. Mínimo margen en móviles y bastante más margen en escritorio, que lo que hacemos es limitar el ancho máximo en escritorio y poner un padding en móviles. Vale, lo que he dicho antes, ¿no? La normativa es de accesibilidad, lo que nos exige la ley no dice nada sobre esto, y la AAA, que no se exige, son 80 caracteres, porque lo que exige la normativa es hasta el AA, ¿no? El AAA es como ya para nota, ¿no? Pero bueno, lo haremos por nuestros usuarios. Vale. Y luego hay patrones de lectura en la web, ¿no? Tenemos el patrón Z, el patrón F, ¿no?
Y cuando tenemos 2 o 3 columnas de texto que nos obliga a hacer como si fuera un libro o un folleto, ¿no? Que tenemos que leer hasta el final y luego volver a subir y luego bajar, pues esto es muy difícil. Esto lo habréis visto en algún sitio web porque yo lo he visto. Y si no os suena haberlo visto así, pensad en los formularios. En algunos formularios sí que se hace. Que te ponen nombre, campo de nombre, apellido, campo de apellido, ¿no? Y te ponen a la derecha. Entonces estás haciendo este patrón que no es natural, ¿no? Siempre hay que poner en los formularios un campo debajo de otro y en las columnas siempre que sea una única columna, que estén los párrafos uno debajo de otro. Pues decir, no, pero también se suelen utilizar varias columnas para presentar muchas informaciones una al lado de otra en escritorio, ¿no? Sí, pero son cantidades de texto muy pequeñas y tú no lees, vas leyendo como todas a la vez, ¿no? Pam, 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 pam. No, aquí que tienes que bajar, incluso harías scroll a veces y luego tienes que volver a subir. Es muy, muy difícil de leer, ¿no? O sea que esto no se recomienda. Y luego la alineación de los textos, ya estoy acabando. La normativa tampoco dice nada de la alineación de los textos, sí que dice que el texto justificado no se recomienda, pero en la AAA y en la no es obligatorio, o sea, no está prohibido justificar los textos todavía. Espero que algún día se prohíba. Y que se castigue. Y que se multe, bueno, justificar el texto no se debe hacer, porque lo que hemos hablado, ¿no? Aparte del ritmo vertical, hay un ritmo de lectura horizontal, ¿no? Y el espacio entre palabras tiene que ser consistente para que podamos tener un ritmo de lectura consistente. Y si justificamos el texto, sobre todo en móviles, se forman espacios tan irregulares que se rompe el ritmo de lectura. Y aquí, bueno, he sido generosa, pero si hubiera sido el tamaño de letra un poco más grande y hubiera habido margen y sin guiones ni nada, pues ya puedes tener una palabra a la izquierda y la otra allí lejos a la derecha, ¿no? Y no hay quien lea eso. Desde luego no se facilita la lectura, pero es que además se dificulta. El texto centrado ocurre lo mismo, ¿no? No se lee bien porque se pierde también se pierde el ojo, ¿no? De cuál es el siguiente renglón cuando estamos leyendo. Entonces, en textos cortos se puede utilizar, pero nunca en textos largos, con mucho 3, 4 líneas. Y el texto a la izquierda es el más cómodo, ¿no? Tienes un punto fijo donde vas cambiando de renglón y el ojo pues va leyendo con un ritmo que puede mantener de forma constante y todo fenomenal. Y además pues es más bonito. Eso es subjetivo, pero lo digo yo. Vale. Y para terminar, insisto, ¿no? Prueba siempre con usuarios reales, porque la normativa es muy abierta, simplemente dice que el usuario lo cambie como necesite y a veces pues incluso es errónea, ¿no? Así que nada, prueba siempre con usuarios y cuantos más mejor y ya está, y piensa en tu usuario. Y ya está. Me voy a presentar para terminar. Soy diseñadora freelance en anacirujano.com, soy creadora de contenido para wordpress.com, escribo en el blog de wordpress.com, doy webinars en la academia wordpress.com, donde también hay compañeros míos como Pablo Moratinos, Carlos Longarela, MJ, que dan otros webinars muy, muy interesantes y también pues, me ayudan a viajar a sitios tan guays como este, gracias a patrocinarme y la asistencia. Y nada, muchas gracias a Asier y Marta de la organización de WordCamp Bilbao por invitarme. Y nada, muchas gracias a vosotros.